reinaugurar este ciclo de conferencias y sobre todo en estos tiempos pandémicos, pues es todo un reto. Entonces, así que gracias a todos los que nos escuchan. Si tienen alguna pregunta, no duden en mandarla o preguntar, o lo que sea. Y vamos a empezar, ¿no? Esta charla se llama Asimetrías, Trenzas y Tranzas. Y justamente trata de entrelazar estos tres conceptos. Simetrías y trenzas. Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo son las simetrías y cómo podemos a través de las simetrías entender las trenzas o definir las trenzas? A partir de entender lo que son las simetrías y las trenzas, vamos lo que quiero dar es un panorama muy general de dónde aparecen estos objetos. Las trenzas aparecen de manera natural y de manera muy sorprendente en muchas partes y tienen muchas aplicaciones. Entonces yo quisiera hablar en particular de tres partes donde aparecen. Una es en la teoría de nudos, por eso es trazas. A partir de las trazas de Markov se construyen se construyen invariantes polinomiales de nudos, por eso las trazas. Por otra parte, pues para evitar las tranzas, se utiliza criptografía, ¿no? Entonces hay una aplicación de las trenzas para hacer criptografía. Aquí las tranzas, ¿no? Y por última parte, quiero platicar un poco sobre las trenzas, cómo aparecen las trenzas en lo que son las simetrías de las superficies, lo que se conoce como el mapping class group y los complejos que están asociados a estos elementos. En todo este contexto, lo quiero presentar como una motivación para estudiar los grupos de Coxeter y Artin-Tits, que al final de cuentas es parte o es gran parte de lo que yo hago en investigación. Entonces, empecemos. Bueno, simetrías. Empecemos con las simetrías. ¿Qué es una simetría? Pues una simetría, para entender lo que es una simetría, primero tenemos que entender lo que es una transformación. Una transformación, pues, es lo que su nombre dice, ¿no? Algo que cambia. La transformación puede ser aparente o no, geométrica, física, energética, emocional. A mí me gusta mucho pensar en la transformación de Gregorio Samsa, ¿no? Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espada dura y en forma de caparazón. Podemos tener todo tipo de transformaciones, pero en particular en este momento me gustaría ejemplificar esto con transformaciones geométricas. Bueno, aquí podemos ver algunas transformaciones geométricas. Tenemos el cuadrado, ¿no? Tenemos el cuadrado y aquí podemos ver cómo lo estamos estirando. Luego lo podemos rotar. Luego podemos reflejarlo, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aquí hacemos una rotación y luego lo trasladamos, ¿no? Fíjense que aquí está el 1, aquí está el 1, 2, entonces estamos haciendo una rotación y luego lo trasladamos, ¿no? Y aquí lo que estamos haciendo aquí es un reflejo, entonces aquí tenemos el 1, 2 y ahora lo tenemos de este otro lado, ¿no? Entonces podemos ver que todas las transformaciones, las transformaciones que estamos haciendo aquí, pues no todas son iguales. Hay algunas transformaciones que se parecen pues a lo que dice el doctor Simi, ¿no? Lo cambia, pero deja algunas cosas invariantes. Y al final de cuentas, esto es una transformación. Una transformación va a ser una transformación que deje invariante alguna propiedad. Perdón, eso va a ser una simetría. Una simetría es una transformación que deja invariante alguna propiedad. Por ejemplo, la métrica. En este primer caso, pues no deja invariante la métrica porque los lados de arriba los está estirando, ¿no? En este caso sí deja invariante la métrica, en este caso deja invariante la métrica. También en este caso está dejando invariante la métrica, deja invariante la métrica, también deja invariante la métrica. Pero puede ser que haya otro tipo de cosas
que necesitemos o que pueda dejar invariante, por ejemplo, el origen. ¿Qué tal si lo que queremos que deje invariante es el origen? A este tipo de simetrías se les llama simetrías homogéneas. En este caso, esta sí es una simetría homogénea, esta es una simetría homogénea, esta no es una simetría homogénea y esta sí es una simetría homogénea. Otro ejemplo de cosas que puedes querer dejar invariante es el objeto por sí mismo, ¿no? ¿Qué tal si lo que queremos es que no cambie el lugar geométrico? En ese caso, esta ya no sería una simetría porque está cambiando su lugar geométrico, ¿no? Entonces, pues podemos pensar las simetrías de esta manera. Las simetrías son transformaciones que cambian el objeto, pero de alguna manera dejan invariante alguna propiedad, ¿no? Y pues es claro que la composición de simetrías es otra vez una simetría. Entonces podemos hablar de los grupos de simetrías, ¿no? Podemos hablar de los grupos de simetrías. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver ejemplos de simetrías. Las permutaciones. Las permutaciones son el clásico ejemplo de un grupo simétrico. Las permutaciones son las simetrías de un conjunto finito. Yo creo que todos estamos acostumbrados desde la primaria, no sé si recuerdan en la primaria, ¿no? Que estaban en los exámenes, o tal vez en la secundaria también, o hasta la prepa, no sé. En los exámenes nos ponían las preguntas de un lado, ¿no? Nos decían, no, pues aquí está la pregunta 1, 2, 3, 4, ¿no? Y tienes que asociarla a la respuesta correcta. Y en el lado derecho estaban las respuestas correctas, pero no estaban en orden. Entonces lo que uno hacía era unir la pregunta, pues con la respuesta correcta, ¿no? Y así uno iba trazando los caminitos para unir los puntos, ¿no? Para ir haciendo las asociaciones. Entonces podemos representar estas permutaciones, ¿no? Podemos representar estas asociaciones. Al 1, por ejemplo, en este caso, le correspondería el 4, al 2 le correspondería el 1, al 3 le corresponde el 4 y al 4 le corresponde el 2. Al 1 le corresponde el 3, ¿verdad? Entonces, pues podemos hacer estos caminitos, podemos hacer estos diagramas, pero hay muchas maneras de hacer estos diagramas, ¿no? Porque, no sé ustedes, pero podría ser alguien así como muy hiperactivo y de repente puede hacer un camino, ¿no? Que sube, que baja y sube y luego baja y otra vez ya llega, ¿no? Y puedes hacer caminos muy, muy, muy locos, ¿no? Pero al final de cuentas lo que importa es dónde empieza y dónde termina. Uh-huh. ¿Dónde empieza y dónde termina? Cada uno de los caminitos, dónde empieza y dónde termina. Entonces, eso es lo que importa. Entonces, en este sentido, todas las permutaciones las podemos representar a través de estos diagramas. Uh-huh. La pregunta es, entonces, ¿cómo podemos describir el lenguaje de los diagramas? ¿Cómo podemos describir el lenguaje de estos diagramas, ¿no? Lo que nosotros quisiéramos es poder encontrar lo que se le conoce como la presentación de un grupo, ¿no? ¿Cómo podemos, la pregunta es esta, ¿cómo le podemos hacer para encontrar o para poder expresar cualquiera de estos diagramas? Y la respuesta es a través de sus cruces, a través de sus cruces. Si nosotros eh, perdón, nosotros podemos expresar cualquiera de estos diagramas a través de estos cruces. Estos cruces, ¿no? Les vamos a llamar generadores. Uh-huh. Entonces, a partir de estos generadores, nosotros podemos representar cualquier diagrama. Uh-huh. Por ejemplo, este primer diagrama, podemos representarlo como el cruce de la cuerda 1 con la cuerda 2, ¿no? Que sería el generador 1. Luego el cruce de la cuerda 2 con la cuerda 3, que sería el segundo generador. Luego el cruce de la cuerda 1 con la cuerda 2, que sería el primer generador. Y así lo vamos representando, ¿no? Entonces nos quedaría 1, 2, 1, 3, 2,
1, 2, 3, 1. Y entonces obtenemos esta palabra. Pero recordemos que lo que nosotros dijimos es que lo que nos importa es cómo empieza y cómo termina cada uno de estos caminos. Eso quiere decir que puede haber muchas palabras que representan al mismo, la misma permutación. Por ejemplo, acá, nosotros ya tenemos dos diagramas que representan la misma permutación, porque el 1 va al 4, el 2 va al 1, el 3 va al 4, no, el 1 va al 3, el 2 va al 1, el 3 va al 4 y el 4 va al 2, ¿no? Y aquí podemos ver que pasa lo mismo. El 1 va al 3, el 2 va al 1, el 3 va al 4 y el 4 va al 2. Y obtenemos otra palabra, una palabra diferente, porque al final de cuentas estamos utilizando estos generadores, ¿no? Es la manera en la que estamos codificando. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos identificarlos? ¿Cómo podemos llegar de este diagrama, del diagrama de la izquierda, al diagrama de la derecha? ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, hace falta incluir lo que se llaman relaciones. Y las relaciones en el grupo simétrico van a ser estas. En este caso, como estamos trabajando en el plano, se llaman relaciones de homotopía. Y son los movimientos que se están utilizando, son movimientos tipo Reidemeister, ¿de acuerdo? Entonces, podemos ver que a partir de este movimiento no se están cambiando los extremos de los puntos, ¿no? Solamente se está deshaciendo el bígono. Este movimiento se llama Reidemeister 2. También en este otro caso tenemos el Reidemeister 3. Podemos ver que tampoco se están cambiando los cruces, se están cambiando los extremos. Los extremos permanecen invariantes, ¿de acuerdo? Y este último se llama isotopía, porque lo único que estamos haciendo es, uno lo estamos empujando y el otro lo estamos jalando, ¿de acuerdo? Entonces, con estas relaciones, son suficientes para que nosotros podamos identificar cualquier diagrama codificado en estos generadores. Esto se le llama una presentación. Esto es lo que se le llama la presentación del grupo simétrico. De un lado tenemos los generadores y del otro lado tenemos las relaciones. Las relaciones nos van a decir, digámoslo de esta manera, las palabras que nos representan el mismo elemento en el grupo. En este caso, las permutaciones, ¿no? Esta permutación y esta permutación son equivalentes porque puedo llevar este diagrama, el diagrama de la derecha, al diagrama de la izquierda a través de estas relaciones. Entonces, es importante hacer las siguientes observaciones. Tenemos muchísimas palabras nos pueden representar al mismo elemento. Nosotros podemos empezar a hacer juegos con palabras, podemos hacer tantos diagramas como nosotros querramos y al final conectarlos adecuadamente en el punto final, ¿no? Eso quiere decir que tenemos muchísimas palabras que nos representan el mismo elemento. La pregunta, un problema importante en matemáticas, en el contexto de la teoría de grupos, es el problema de la palabra. Si nosotros tenemos una presentación como la que tenemos aquí abajo, ¿no? Dada por generadores y relaciones, nos podemos preguntar, si tenemos dos palabras, ¿podemos encontrar un algoritmo que nos diga si representan el mismo elemento? Entonces, para dos palabras arbitrarias, encontrar un algoritmo que me diga si representan el mismo elemento, ese es el problema de la palabra. Resulta que hay muchos grupos que no tienen solución a este problema. Pero en particular estos sí tienen solución. Y bueno, la solución, pues, para estos grupos de manera más general, la dio Coxeter, ¿no? Coxeter y Tits. Pero bueno, ese es uno. El segundo problema es el problema de conjugación, ¿no? Decimos que dos elementos, decimos que dos elementos son conjugados
Decimos que dos elementos A es conjugado a B. Si existe C, tal que C menos 1, B, C. Entonces, A es conjugado a B por C. Esto también se escribe B a la C. Y esto se utiliza mucho en muchas partes, en particular en álgebra lineal, como esto lo que nos representa, generalmente es un cambio de base, ¿de acuerdo? Es como el mismo elemento, pero como que está torcido. Entonces, decimos que dos elementos son conjugados, A y B es conjugado, si existe un elemento C que lo conjuga. Es decir, A es igual a C menos 1, B, C. ¿De acuerdo? Entonces, el problema de conjugación nos dice lo siguiente. Yo tengo palabras. Recuerden que las palabras nos representan elementos, ¿no? Pero hay muchas palabras que representan al mismo elemento. ¿De acuerdo? Entonces, el problema de conjugación nos dice, si tengo dos palabras, puedo encontrar un algoritmo que me diga si los elementos que representa son conjugados. Entonces, si tengo dos palabras, ¿no? Si tengo dos palabras, digamos la palabra 1 y la palabra 2, la pregunta es si existe un elemento, estas son palabras, este es un elemento en el grupo, ¿no? Si existe un elemento en el grupo, tal que el representante, digamos W1, este es el representante, es igual a W2 a la C, ¿no? El representante de W2 a la C, ¿de acuerdo? Esto es lo que pregunta el problema de conjugación. Ojo, aquí no estamos preguntando, el algoritmo solamente nos dice si son conjugados o no. No nos está diciendo quién es el elemento que conjuga. Cuando nosotros pensamos en las permutaciones y en su descomposición cíclica, sabemos que dos elementos en el grupo de permutaciones son conjugados si su descomposición cíclica es la misma. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el problema de conjugación. Y el problema de conjugación generalizado es lo mismo, pero ahora sí necesitamos saber quién es el C. Es decir, nuestro algoritmo nos debe decir quién es el C. ¿De acuerdo? Bueno, entonces estos son problemas que se presentan cuando tenemos una presentación dada por generadores y relaciones. Y van a ser muy interesantes y van a ser muy útiles en lo que voy a explicar en un momento. Sobre todo para la parte de criptografía. Bueno, veamos. Entonces, estos son los grupos, el grupo simétrico, ¿no? Ya tenemos el grupo simétrico lo podemos expresar a través de diagramas, a través de diagramas que permutan, ¿no? Los puntos finales, ¿no? Que nos dicen cómo están conectados los puntos finales. Entonces, a partir de esto, podemos definir quiénes son los grupos de trenzas. Recordemos que todos estos diagramas que hemos estado platicando están en el plano. Ahora, ¿qué pasa si nosotros los deformamos? Si hacemos una pequeña perturbación en donde están los cruces, ¿no? Si hacemos una perturbación en donde están los cruces, y en cada uno de los cruces, ahora lo podemos poner en R3, ¿no? Ya no están en el plano, sino ahora están en R3, y cada uno de los cruces podemos perturbarlo de dos maneras diferentes. Podemos ponerlo arriba o podemos ponerlo abajo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo estos cruces, voy viendo los cruces que tengo y vamos viendo. Entonces aquí lo estoy perturbando, el de arriba va arriba, luego aquí otra vez el azul va arriba, ahora aquí el verde va arriba, aquí el rojo va arriba, el negro va arriba, o aquí el verde va arriba, azul va arriba, negro va arriba, ¿no? Entonces siempre podemos perturbarlo de distintas maneras, ¿no?
Bueno, esencialmente eso es una trenza. Y una trenza, pues tiene una representación como los hilos, ¿no? Como las trenzas de los cabellos que nosotros estamos acostumbrados a ver. Entonces, ahora lo que nosotros queremos estudiar es el lenguaje de las trenzas, ¿no? Es decir, queremos encontrar una presentación del grupo de trenzas. Pues ya tenemos que la presentación del grupo simétrico, ¿no? Y la presentación del grupo simétrico se parece mucho a la presentación del grupo de trenzas, solamente que ahora voy a tener dos tipos de generadores. Voy a tener generadores positivos y voy a tener generadores negativos. Uh-huh. Este es un generador positivo, generador negativo, y cumplen la regla de la mano derecha, ¿no? Si yo pongo mi palma sobre la cuerda que está arriba y luego la giro hacia la cuerda que está abajo, entonces va a ser positivo si mi pulgar apunta hacia mí, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver que estos cruces cumplen la regla de la mano derecha y son positivos. Estos cruces no cumplen la regla de la mano derecha, es decir, son negativos, ¿no? Entonces vamos a tener dos tipos de generadores, positivos y negativos, y los diagramas, pues los podemos representar de la misma manera, ¿no? Los diagramas vamos a tener diagramas que va por arriba, el azul por arriba, por abajo, ¿no? Este es positivo, cuando yo lo veo, el segundo es negativo, ¿no? Entonces, este es negativo, este es positivo, este es positivo, este es negativo, este es negativo, este es positivo, este es negativo, este es negativo también, ¿no? Y así. Y ahí voy asociándoles sus respectivos generadores. Sigma 1, sigma 2, menos 1, sigma 2 y así, ¿no? Consecutivamente. Entonces, tengo una manera de expresar los, las trenzas, ¿no? Cualquier trenza la puedo representar a través de este tipo de generadores. Y los movimientos, ¿no? Las relaciones van a ser muy parecidas, van a ser muy parecidas a las relaciones que teníamos con el grupo simétrico, ¿no? Pero ahora ya nos van a hacer movimientos de homotopía, ya no van a ser movimientos de homotopía, ahora se van a llamar movimientos de isotopía. ¿De acuerdo? Entonces, los movimientos de isotopía van a ser, pues, como si nosotros nos imaginemos las cuerdas en el espacio, ¿no? Entonces, si tengo dos cuerdas que se cruzan, una encima de la otra, aquí así, ¿no? Una viene aquí así y la otra viene al revés, ¿no? Entonces puedo una subirla y la otra bajarla y me queda el movimiento de Rademacher 2, ¿no? Que vendría siendo este. Y en esta cuerda, en esta permutación, ¿no? En este movimiento, observamos otra vez los puntos iniciales y finales. Notemos que los puntos iniciales y finales siempre quedan igual. Y la cuerda que conecta el punto de hasta arriba con el punto de hasta abajo está hasta arriba, ¿no? Entonces es como si cada una de las cuerdas estuviera a un nivel diferente, ¿de acuerdo? Entonces no cambia la isotopía. Esto es, estamos deformando las cuerdas, las estamos moviendo de manera continua sin que haya cruces, ¿no? Sin que haya cortes, ¿no? No estoy cortando ni nada, solamente estoy deformándolo de manera continua. Y el tercer movimiento es isotopía también, pero ahora lo mismo, ¿no? Por un lado jalamos el cruce y por el otro lado lo empujamos. Entonces, lo que tengo es una presentación en el mismo sentido que con el grupo simétrico para, eh, perdón, para el grupo de trenzas. Ahora los generadores van a ser estos,
Recordemos que vamos a tener generadores positivos y negativos, ¿no? Que son estos. Y vamos a tener las relaciones estas. Si lo observamos, si lo comparamos con la presentación del grupo simétrico, lo único que cambia es que no tenemos la involución. Esta relación es la única que cambia. ¿De acuerdo? Y bueno, el problema de la palabra, podemos hacernos las mismas preguntas que nos hicimos para el grupo simétrico. El problema de la palabra fue resuelto por el problema de la palabra fue resuelto por Artin en 1925 y más generalmente por Garside en los 70s, ¿no? El problema que dio Artin era un problema muy caro, costaba mucho trabajo, mucho tiempo resolver el problema. El problema de conjugación se resolvió en los 80s por Garside y el problema de conjugación generalizado se resolvió hasta hasta finales del siglo pasado, ¿no? Es decir, a principios del 2000, ¿no? Bueno, ok. Entonces, muy bien. Hasta aquí hemos visto quiénes son los grupos de trenzas y los grupos y el grupo simétrico. Entonces, lo que quiero platicarles ahora son, pues, las tres perspectivas que les dije al principio, ¿no? Criptografía, nudos y simetrías de las superficies. Entonces, empecemos con criptografía. En criptografía, el problema principal reside en el lenguaje. Es decir, yo tengo un código y quiero encontrar una manera de deformar este código, una manera inteligente, porque pues si nada más lo hago así, pues sin saber cómo, pues luego no voy a poder recuperar mi mensaje, ¿no? Entonces, yo tengo mi mensaje, yo tengo un lenguaje, yo tengo palabras, yo tengo letras, y de alguna manera quiero modificarlas o quiero cambiar la estructura, la sintaxis de estas palabras, ¿no? Para poderlo transmitir, para que si alguien lo ve no sepa qué dice, y luego necesito desentrañarlo, ¿no? Volver a codificarlo. Por eso es importante tener un buen algoritmo para protegerlo, ¿no? Entonces, todo reside en las llaves, ¿no? Podemos imaginárnoslo de esta manera. Tenemos a Alicia y tenemos a Bob, son como los clásicos ejemplos, ¿no? Del emisor y receptor. Alicia es la que tiene el mensaje y Bob es quien va a recibir el mensaje, ¿de acuerdo? Entonces, tengo un mensaje y lo meto en una caja, ¿no? En una cajita negra, lo meto en una cajita negra, lo meto en una cajita negra y lo cierro con llave. Ahora, ¿quién tiene las llaves y cómo se crean las llaves, no? Es decir, dependiendo de la fortaleza de mi seguro, va a ser la fortaleza de mi encriptación, ¿no? Entonces, uno de los clásicos algoritmos, yo creo que todos lo conocen, o la mayoría lo debe conocer, es el algoritmo César, ¿no? El algoritmo César lo que hace es, tienes un abecedario, tienes A, ¿no? Tienes A, B, C, D, etcétera, ¿no? Y terminas, ¿no? A, B, C, D, bla, bla, hasta Z. Y terminas. Entonces lo que haces una rotación, ¿no? Lo que estás haciendo es un corrimiento. Entonces, por ejemplo, a la A le asocias la D, a la B le asocias la E, a la C le asocias la F, y así consecutivamente. Esencialmente lo que estamos haciendo es al 1 le asociamos el 4, al 2, el 3, y así consecutivamente. Y va a ser módulo, el número de letras de nuestro abecedario, ¿no? Recordemos que los abecedarios cambian dependiendo del lenguaje que nosotros estemos utilizando. Por ejemplo, si nosotros utilizamos un lenguaje binario, pues solamente tenemos 2, ¿no? Entonces sería módulo 2. Entonces aquí tenemos un lenguaje codificado, tenemos un mensaje codificado. Si ustedes ven este lenguaje por sí mismo,
pues ustedes van a quedarse así como que, pues, ¿qué onda, no? No tiene sentido, tal vez, ¿no? Pero bueno, si son un poco ingeniosos, empiezan a revisar, empiezan a ver cómo se están comportando las letras y resulta que ustedes encuentran que la F es la I, la R, no, la F, aquí está, la F es la C, ¿no? La R es la O, la P, la P es la N, la W es la T, y así vamos codificando poco a poco el mensaje. Entonces, queda de tarea. A ver, a ver quién puede descifrar este mensaje. Bueno, en este caso, ¿cuál es la llave? La llave, pues es este código, ¿no? Es es esta asignación de letras, ¿no? Y, pues, ¿quién necesita tener la llave? La necesitan tener la llave los dos, ¿no? Para poder descifrar el mensaje necesitan tener la llave los dos. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver cómo podemos utilizar, cómo podemos implementar un algoritmo de codificación para las trenzas. Entonces, trenzas matemáticas para guardar secretos. Para quien le interese, bueno, aquí hay un artículo del País que salió una nota sobre este algoritmo. Los autores de este algoritmo son Coley, Sean, Han Park, en el 2000, ¿no? Y utilizan las trenzas para codificar. ¿Qué es lo que necesitamos para codificar? ¿Cuáles son los ingredientes? Pues primero necesitamos el espacio donde vivirá el código. Normalmente es un código binario, porque pues hoy en día todo lo trabajamos en las computadoras. Entonces tenemos nuestro mensaje. Nuestro mensaje vive en un Z2 a la K, donde K es el orden o el tamaño de nuestro mensaje, ¿no? Luego vamos a necesitar una función hash para convertir trenzas en este lenguaje, ¿de acuerdo? Esta función hash, lo que necesitamos es poder transformar una trenza en el lenguaje y poder regresar también. Es decir, si tenemos una palabra en el lenguaje, necesitamos poder recuperar una trenza a partir de ella, ¿no? Y dos grupos. Esta función hash realmente es muy especial, tiene que cumplir bastantes más requisitos, pero bueno, para este caso creo que con eso es suficiente, ¿no? Y dos subgrupos del grupo de trenzas que conmuten. Entonces, recordemos que la relación de isotopía, si tengo, por ejemplo, 6 cuerdas y me tomo las primeras 3 y luego me tomo las segundas 3, pues todas las trenzas que haga con esas dos cuerdas, con esos dos conjuntos de cuerdas, van a, van a, van a conmutar. Es lo que estoy diciendo, lo siguiente. Tengo las trenzas con 6 cuerdas, ¿no? Y puedo tener una trenza aquí y tener otra trenza acá. Esta es la trenza alfa y esta es la trenza beta. Entonces, pues van a conmutar, ¿no? Porque por isotopía una la puedo subir y la otra la puedo bajar, o al revés, ¿no? Entonces no hay problema. Bueno, entonces estos son los ingredientes. Necesito un espacio donde voy a trabajar mi código, una función hash y dos subgrupos que conmuten. Ahora, ¿cómo le voy a hacer para crear llaves? La creación de las llaves. El receptor, esto sirve mucho para los bancos, por ejemplo, ¿no? Porque pues al final de cuentas el que escoge la contraseña es el usuario, ¿no? Entonces, ¿qué es el receptor? Entonces, el receptor va a escoger dos llaves. Una llave va a ser pública y la otra va a ser privada. Entonces, la llave privada va a ser un elemento en uno de los grupos que conmutan.
y la llave pública va a ser un elemento en el grupo completo. En el grupo completo. Entonces, a partir de la llave pública y de la llave privada, lo que va a hacer el receptor va a generar otra llave pública que le va a llamar B, que va a ser el conjugado de A por S. Y ya. Entonces, hasta ahorita tengo dos llaves públicas y una llave privada. Entonces, y el emisor también va a tener su propia llave. Aquí es una T. Entonces, el emisor va a tener su propia llave. Esta va a ser una llave privada. Tiene que ser una llave privada. Va a tener una llave privada, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, de esta manera, es como un doble ciego, ¿no? El receptor tiene su propia llave y el emisor tiene su propia llave. Y el chiste es que cualquiera de los dos pueda recibir y codificar su mensaje, ¿no? Entonces, ¿cómo se codifica el mensaje? ¿Cómo se codifica el mensaje? Aquí está. Ahí está. Muy bien. Entonces tenemos nuestro mensaje. Es el mismo mensaje con el que nosotros empezamos. Habíamos dicho que tenemos la llave pública. Esta llave A y la llave B son públicas. ¿De acuerdo? Entonces, eso quiere decir que el emisor conoce B. ¿De acuerdo? Y el emisor va a crear otra vez otras llaves públicas, ¿no? Va a crear una llave pública. Va a crear una llave pública que se va a llamar C. Esta llave se va a llamar C, ¿de acuerdo? Y va a ser el conjugado de B. No, va a ser el conjugado de A. Aquí va a ser el conjugado de A lo largo de T. Recordemos que T es su llave privada, ¿no? Esta es la llave que él escogió aquí al principio, ¿no? Entonces, estos que estoy poniendo en cuadrito son las llaves secretas, ¿no? Llaves secretas. Y los que están en circulito son las llaves públicas, ¿de acuerdo? Entonces, el emisor conoce a partir de A va a crear una llave C, ¿de acuerdo? Y va a crear una llave privada. La llave privada, ¿cómo la va a hacer? El emisor conoce B porque es público, dijimos, ¿no? Entonces lo va a conjugar también a lo largo de su llave secreta, que es T. Y después le va a aplicar la función hash. Le va a aplicar la función hash para obtener un delta dentro de el código, dentro del lenguaje. ¿Va? Entonces obtiene delta, va a obtener un delta, y lo que le va a enviar al receptor va a ser lo siguiente. Le va a enviar la llave pública C que creó, que es esta C, y el mensaje trasladado delta. Es decir, tenemos M más delta. Nadie conoce delta. Para conocer delta, o para conocer D, o sea, para conocer delta necesitas conocer dos cosas. Necesitas conocer ya sea T o S, ¿no? Porque pues si conoces T o conoces S, este es público, pues lo conjugas a lo largo de S y pues ya obtienes D. O si conoces B, pues conjugas a lo largo de T y obtienes D. Entonces, bueno. Entonces, D es secreto, nadie conoce D, ¿no? Porque necesitarían conocer a T o a S. Entonces D es secreto. Entonces este delta también es secreto. Nadie conoce a delta. Y lo que está haciendo es un corrimiento. Lo mismo que estábamos haciendo con el código César. Está haciendo un corrimiento, pero la creación de esta llave reside, o la fortaleza de esta llave reside en que no se conoce ni T y no se conoce S.
¿qué necesitaríamos? La pregunta es, bueno, la pregunta que uno se debe hacer es, ¿qué necesitamos para poder conocer S o para conocer T, ¿no? Pero antes de eso vamos a ver cómo funciona la decodificación, ¿no? La decodificación es así, ¿no? Recibe el mensaje C, M más delta, ¿no? C pertenece a las trenzas y M más delta está en el lenguaje del código, ¿de acuerdo? Entonces, puede calcular AD, ¿no? Puede calcular AD a través de conjugar a lo largo de su código secreto, ¿no? Que es S. O sea, conoce C, conoce S y conoce C, entonces puede calcular D y también conoce la función hash, entonces puede calcular delta y pues en la decodificación pues solamente es lo que hacíamos con el círculo, ¿no? En un sentido lo corríamos a la derecha y en el otro sentido lo corríamos a la izquierda, ¿no? Entonces, la fortaleza de este código reside en no conocer S y no conocer T. Si tú quieres romper el código, para romper el código necesitas conocer S o conocer T. Uno ya sabe que A, B y C son conjugados. Entonces ya no tenemos que resolver el problema de conjugación. Lo que nosotros necesitamos hacer es encontrar el elemento que conjuga A o encontrar el elemento que conjuga a y a C, ¿no? Y lo cual no es un problema sencillo en los grupos de trenzas. Precisamente por eso es que este algoritmo es o fue eficiente durante bastante tiempo para hacer codificación, ¿no? Para hacer criptografía. Entonces, sin embargo, alrededor del 2000 se encontraron soluciones a el problema generalizado de conjugación, ¿no? Y el problema de generalizado de conjugación encontró una solución más o menos rápida a través de González Meneses. González Meneses dio una solución rápida para el problema generalizado de conjugación. Voy a decir de una manera muy escueta, muy general, cómo funciona y por qué estoy hablando y cómo se relaciona esta solución con los grupos de simetrías y los grupos de trenzas, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos la solución es de la siguiente forma, ¿no? O sea, no voy a explicar cómo se obtiene, porque quisiera platicarle otras cosas, pero es más o menos de esta manera. Creo que todos conocemos el teorema fundamental de la aritmética, ¿no? El teorema fundamental de la aritmética nos dice que todo número natural se expresa de manera única como el producto de un número finito de primos. ¿De acuerdo? Es decir, de alguna manera, a partir de los números primos, nosotros podemos expresar cualquier número natural. Eso está chido, ¿no? O sea, es algo que conocemos de manera general, ¿no? Lo que hizo Garside en los 70s, ¿no? Aquí está el paper de Garside. Lo que hizo Garside en los 70s, o lo que demostró, es que cualquier trenza se puede expresar como un producto de manera única. Este de manera única también es entre comillas, ¿no? O sea, porque igual que en el teorema fundamental de la aritmética, la unicidad es salvo conmutación. En este caso, la unicidad es salvo un determinado exponente, ¿no? Pero toda trenza positiva se expresa de manera única, uh-huh, como el producto de trenzas simples, ¿no? Y ustedes me van a preguntar, evidentemente, ¿qué quiere decir lo de trenzas simples? Pues las trenzas simples las podemos pensar como las permutaciones vistas dentro del grupo de trenzas. Uh-huh. Esencialmente lo que tú le pides a una trenza simple es que todos sus cruces sean positivos, es decir, que cumplan la regla de la mano derecha, y que dos cuerdas no se crucen más de una vez. Uh-huh. Entonces, las trenzas simples, ¿no? Las trenzas simples son cruces positivos y las cuerdas
se cruzan a lo más una vez. Con esta condición, lo que tenemos es que esencialmente las trenzas simples son una copia del grupo simétrico. Uh-huh. Las trenzas simples son una copia del grupo simétrico. Entonces, aquí en 4 cuerdas, esto es equivalente al grupo simétrico en 4 elementos. ¿De acuerdo? Entonces, retomando un poco y como cerrando esta parte, lo que queremos decir con esto es que cualquier trenza de las que nosotros ya estudiamos anteriormente, cualquier trenza, ¿no? Cualquier trenza, cualquiera de estos bichos, lo podemos expresar como un producto de permutaciones, como un producto finito de permutaciones, ¿no? Es decir, los números primos, las trenzas simples estarían haciendo el papel de los números primos. Y aquí tenemos una gran ventaja, porque si nosotros fijamos el número de cuerdas, el grupo simétrico, pues es finito. Entonces, el número de trenzas simples también va a ser finito. ¿De acuerdo? Entonces, las trenzas simples están haciendo el papel de los números primos en los naturales, ¿no? Es decir, cualquier elemento de las trenzas lo podemos expresar como un producto de trenzas simples o, entre paréntesis, así nosotros sabemos que lo podemos pensar como un producto de permutaciones. ¿Mm? Y a partir de esta herramienta es que se puede resolver el problema de conjugación y el problema generalizado de conjugación. Todavía hay un largo camino, pero esta es la herramienta principal que nos dan, ¿no? Y es una herramienta fabulosa porque además está relacionando las simetrías, ¿no? Con las trenzas, que era lo que nosotros queríamos, y vamos a ver más adelante, si nos da tiempo, de que esto se generaliza a otros tipos de grupos. Ya, bueno. Entonces vamos a ver de manera rápida en las otras 2 cosas que les prometí. Teoría de nudos. Entonces, nudos. Un nudo es un encaje del círculo en R3. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos un encaje de S1 en R3, ¿no? Es decir, las cuerdas no tienen intersecciones y lo vamos a identificar por isotopía. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo mover las cuerdas, yo puedo mover la cuerda de tal manera, siempre y cuando no se rompa. Mientras yo no rompa la cuerda, puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Y acuérdense que es un círculo, entonces de alguna manera este círculo siempre está cerrado, ¿no? Bueno, entonces, eso es un círculo. Este es un nudo, ¿no? Un nudo es un encaje de S1 en R3 y están identificados por isotopías. El gran problema de los nudos es saber cuándo 2 nudos que son isotópicos son equivalentes. Suena como una pregunta clásica, ¿no? Pues es una pregunta muy difícil, muy difícil, ¿no? Esto es muy difícil de responder. Y el sueño de Artin, bueno, la manera en la que Artin pensó para resolver este problema, y de hecho la manera en la que generalmente se ataca este problema es construyendo invariantes. ¿Qué quiere decir esto? Un invariante es algo bien complicado. No es cierto, es algo muy fácil. Un invariante es una función que va de los nudos identificados salvo isotopía a un objeto conocido. Generalmente es un álgebra. Puede ser los enteros, puede ser un anillo de polinomios, puede ser algo que ustedes conozcan, ¿no? Entonces, esencialmente un invariante es una función que va de un espacio de nudos, que va de los nudos a un objeto conocido, a un álgebra, digamos, ¿no? Pues resulta que hasta 1925 se conocían muy pocos invariantes de nudos, ¿no? El último y el más fuerte era el polinomio de Alexander. Y el sueño de Artin cuando definió las trenzas,
era a través de las trenzas poder construir invariantes o poder construir invariantes de nudos, pero de una manera algebraica, porque los nudos en principio pues no tienen una estructura algebraica como grupo, como monoide, o como cosas así, ¿no? Entonces, lo que quería hacer Artin era darle una estructura, utilizar una estructura algebraica para estudiar los nudos. Entonces, definió las trenzas con esa esperanza. Y pues, como dice la canción, Esperanza Vana, ¿no? Y bueno, esto fue en 1925 y desde 1925 hasta 1985 se conoce... sí, aquí. Hasta 1985 que Jones construyó su polinomio de Jones, no se conocieron más invariantes de nudos. Pero vamos a ver antes por qué es factible pensar en construir invariantes de nudos a partir de trenzas. Bueno, esencialmente tenemos lo siguiente. Tenemos una trenza. Tenemos una trenza cualquiera. Aquí tengo 3 trenzas, pero a partir de una trenza, lo que yo puedo hacer es construir su cerradura. Y su cerradura se construye de la siguiente manera, pues nada más voy a ir juntando los extremos de los puntos iniciales con los puntos finales. Entonces, los vamos juntando así y tenemos la cerradura de las trenzas, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos dos teoremas. El teorema de Alexander nos dice que, bueno, a partir de esto tenemos una función que va de las trenzas a los nudos y que se llama la función clausura, ¿no? El teorema de Alexander nos dice que esta función es suprayectiva y el teorema de Markov nos dice cuándo estas trenzas están relacionadas, es decir, cuándo dos trenzas nos van a dar el mismo nudo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hizo Markov, esencialmente, lo que hizo Alexander, Jones, esencialmente, fue poner este intermediario. Es decir, normalmente si tenemos las trenzas a un objeto y tenemos una función, ¿no? Si esta función respeta los movimientos de Markov, entonces, ¿no? Aquí bajo los movimientos de Markov, entonces estos son los enlaces, ¿no? Entonces, esto nos definiría un invariante de nudos, pero pues así no funciona, ¿no? Esto no funcionó. Entonces, lo que hizo falta hacer fue introducir un paso intermedio. El paso intermedio fue meter una representación en alguna álgebra. Y a partir de construir esta álgebra, a partir de construir esta representación en esta álgebra, se pueden construir trazas. Las trazas son un objeto matemático que ya existe dentro de las álgebras. Entonces, las trazas de entrada pues ya satisfacen un poco la condición una de las condiciones de Markov. Lo único que haría falta es ver que cumplen una segunda condición. Entonces, lo que hizo Jones fue construir una traza, ver que se cumplían estas dos condiciones, después hizo una reparametrización y a partir de eso obtuvo lo que es el polinomio de Jones. Bueno, entonces, con esto se construyen invariantes de nudos a partir de trenzas. Y la última parte que quisiera revisar o platicarles rápidamente son las simetrías de las superficies. En las simetrías de las superficies, el grupo de simetrías, ya vimos que es una simetría, ¿no? Una simetría son transformaciones que dejan invariante el objeto, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer aquí son mapeos, funciones, homeomorfismos de la superficie en sí mismos, ¿no? Es decir, pues el homeomorfismo está dejando invariante a la superficie, ¿no? Por eso son simetrías de la superficie, ¿no? Pero vamos a pedirle dos cosas, ¿no? Una es que preserve la orientación y la segunda es que los vamos a poder deformar de manera continua, ¿de acuerdo? Así como deformamos las trenzas,
De la misma manera vamos a deformar de manera continua las trenzas. Entonces, lo que quiero mostrarles es que las trenzas los podemos pensar como difeomorfismos, como este tipo de simetría sobre una superficie muy particular, y en particular que lo podemos ver como danzas, ¿no? Como una danza como danzas. Entonces, trenzas como danzas. ¿Quién es nuestra superficie? Nuestra superficie va a ser el disco, con n puntos marcados. Marcados. Entonces, es decir, tengo el disco con n puntos marcados. Bueno, entonces, para que veamos cómo se pueden ver las trenzas, me gustaría mostrarles este video rápidamente. Entonces, se están moviendo los puntitos. A ver, están aquí bailando, ¿no? Tenemos que están bailando los monitos. Y conforme se van moviendo, pues se van moviendo en el plano, se va viendo como pues un relajo, ¿no? Ahí no se ven dónde están las trenzas. Pero conforme uno avanza en el tiempo, podemos ir guardando la memoria de las trayectorias, ¿no? Si lo vemos en el plano, pues no se ve muy bien, pero si lo pensamos en el espacio con la tercera dimensión, que sería el tiempo, entonces todo cobra sentido, ¿no? Porque se van moviendo, pero conforme va pasando el tiempo, los puntitos se van entrelazando y van formando la trenza que nosotros estamos buscando. ¿De acuerdo? Entonces, esta perspectiva, esta manera de ver las trenzas, pues se lo debemos a Biermann, a John Biermann, una gran matemática, ¿de acuerdo? Y ella también hizo muchas contribuciones tanto al estudio de las trenzas como al estudio de la teoría de nudos y de muchas otras cosas, ¿no? De los grupos modulares. Entonces, ¿cómo se ven los generadores aquí? Pues todo se ve en la acción de los puntos, ¿no? Si tengo el punto 1 y el punto 2, cuando los tuerzo, cuando lo aviento para acá y lo aviento para acá, y tengo este arco que atraviesa, entonces lo tuerce, ¿no? Entonces aquí ahora tengo el 2 y aquí tengo el 1, ¿no? Entonces la acción se está dando a lo largo de arcos que vienen de esta manera, ¿no? Lo voy torciendo, lo voy torciendo. Así se van viendo los generadores. Los generadores voy moviendo, voy moviendo, ¿sale? Y bueno, a partir de esto, puedo construir un complejo de curvas, así como cuando nosotros construimos poliedros, así podemos construir un complejo donde tengo vértices y tengo aristas, donde los vértices van a ser curvas que son disjuntas, ¿no? Entonces, lo único que le voy a pedir es que sean curvas no nulomotópicas, es decir, que, por ejemplo, esta la puedo deformar a la frontera, se puede hacer un puntito, se puede hacer también un puntito. Entonces, lo que lo ocupo es que encierren por lo menos 2 puntos, ¿no? Entonces, tengo estas cuerdas, todos estos discos me están representando puntos sobre mi complejo. Y voy a decir que 2 puntos están conectados si son disjuntas las curvas, ¿no? Por eso se llama un complejo de curvas. Entonces, lo que tengo aquí, lo que estoy construyendo a partir de esto, es como una especie de poliedro, ¿no?
a partir del cual puedo estudiar una gráfica, una especie de poliedro, una especie de gráfica, a partir de la cual puedo estudiar el grupo modular. A partir de, en particular, a partir de esto se puede encontrar una presentación del grupo de simetrías de la superficie, del grupo modular. También se puede demostrar que si tengo mapeos entre estos complejos, entonces también van a inducir mapeos entre las superficies a las que están asociados, ¿de acuerdo? Bueno, y bueno, todo esto, toda esta historia, todo esto que les he estado platicando, se generaliza a otros grupos, ¿no? Y estos otros grupos se obtienen cuando cambiamos los grupos de permutaciones por grupos de Coxeter. Entonces, si yo cambio los grupos de permutaciones por grupos de Coxeter, que también los dos son grupos de simetrías, todos estos son grupos de simetrías. Es decir, si cambio mi grupo de simetrías, puedo construir una extensión que son los grupos de Artin, ¿de acuerdo? Entonces, viéndolo rápidamente, los grupos de Coxeter tienen una presentación de este estilo, que es como la que nosotros ya vimos, pero tienen una involución porque están generados por reflejos. Ajá. Entonces, si yo quito esto, obtengo el grupo de Artin, ¿de acuerdo? Y bueno, toda esta historia que les estuve platicando se generaliza para estos grupos, para los grupos de Coxeter, para los grupos de Artin. Entonces está todo lo que es la teoría de Garside, ¿no? Todo esto se generaliza, toda la parte de criptografía se generaliza en lo que es la teoría de Garside. Los nudos, también se generaliza todo este tipo de preguntas, se generaliza a otros tipos de nudos, a nudos virtuales, nudos welded, a doodles, a notoids, todo un universo, hay todo un zoológico para poder estudiar todas estas cosas, ¿no? Para poder extender. Y pues hay varios grupos que están trabajando en esto. También los grupos de simetrías, hay gente que está trabajando en todas partes. Y pues nada, no me queda nada más que invitarlos a que se acerquen a todas estas cosas. Hay mucha gente en México y en todo el mundo trabajando en esto y han habido resultados muy, muy impresionantes. Y además de que es fabuloso cómo se conecta todo. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias, Bruno. Bueno, tenemos algunos comentarios. Samantha Barajas comentaba o preguntaba más bien si no había algún, porque se pusieron a hacer la tarea que dejaste, si había algún error en los mensajes, porque le salen algunas palabras raras, pero creo que aquí ya Claudia Hernández si lo pone completo, ahí nada más era creo que ¿nos quieres decir qué decía? Hay una frase ahí media rara, pero se entiende que hablas de alguna poesía o alguna frase muy bonita. No te oímos, Bruno, apagaste el micrófono. Perdón, ¿qué frase fue la que le salió a ustedes? Bueno, sale contemple la 8. Entonces yo creo que se ponen algunas letras, ¿no? Sí, pero probablemente. contemplo la noche al borde del abismo y supe que es el reflejo de los astros. Ajá, exacto. Contemplé la noche. Sí, le faltó el acento, es que no había acento. No, contemplé la noche al borde del abismo. Se metió una G y una H ahí, pero bueno, lo que sí es que se pusieron a hacer la tarea inmediatamente. Ah, perfecto, maravilloso, excelente. Y bueno, también Oyuki dice que muchas felicidades, que le gustó la plática. Desde Nayarit nos están escuchando. ¿Habían algo que quieras decir? Creo que no hay más preguntas. Entonces les recuerdo que el próximo jueves no hay conferencia, va a ser de hoy en 15. Nuestra plática va a estar dada por Adolfo Guilló del Instituto de Matemáticas de aquí de la UNAM y va a ser con iteraciones del teorema de Pappus. Y queremos agradecerle muchísimo a Bruno por haber estado con nosotros, de haber dado tan bonita charla. No sé si Mukai y Bruno quieran decir algo de despedida.
Eh, bueno, yo quiero preguntar si puedo hacer un poco de promoción a una escuela que estamos organizando. Claro que sí. Bueno, pues quiero invitarles a la escuela de invierno que estamos organizando en Oaxaca. En esta escuela todo va a ser virtual. Está padrísimo, está muy interesante porque van a tener la oportunidad de estar trabajando en proyectos de investigación directamente con investigadores a lo largo de 4 semanas. Entonces quiero mostrarles el cartel que hicieron aquí en el IMATE, está precioso. A ver, compartir. Si quieres, puedes dar la página donde van a estar, donde está la información. Ajá. Ahí está. Aquí está el cartel. Y les quiero compartir la página. Les recordamos que este video pues se queda aquí en Facebook y también lo subiremos como todas nuestras anteriores pláticas a la página del Instituto de Matemáticas, donde tenemos nuestra sección del ciclo de Hablando de Matemáticas. Les paso el vínculo por el Zoom. Sí, si quieres, yo lo pongo ahorita en Facebook. Dejar de compartir. Aquí está. Es que de repente me pierdo. Aquí está la página. Y se las comparto por aquí. Está... Se va a hacer todo en línea, ¿verdad? Todo va a ser todo va a ser virtual. Ya está. Bueno, pues les agradecemos Sí, mucho a todos. esa no era la página. ¿Perdón? A ver, esta es la página, esta es la buena. Perdón, esta es la Me buena. mandaste otra. Es que me equivoqué de... Ajá. Perdón. Sí, entonces todo va a ser virtual. Justo hoy vamos a empezar a sacar la convocatoria. Las fechas importantes son las siguientes, nada más se las comparto aquí en la pantalla. Aquí está. Entonces, las fechas importantes son las siguientes. A partir de hoy empezamos a recibir las solicitudes. Hasta el 4 de diciembre se reciben solicitudes. Y bueno, la escuela se llevaría a cabo del 18 del 18 de enero al 12 de febrero, ¿no? De hecho, la última semana solamente es para que expongan los proyectos que van a estar haciendo. Van a estar trabajando cada quien con un investigador, van a estar desarrollando proyectos. Hay muchos proyectos, hay muchas áreas en las que pueden participar, ¿no? Entonces, nada más les digo rápidamente los proyectos, ¿no? Están bases y abanicos de Grosvenor, los grupos de trenzas, un poco de lo que estuvimos platicando hoy, geometrías de Thurston, topología algebraica, superficies topológicas, también muy relacionado con la plática de hoy, nociones básicas de ceros de polinomios, la ubicuidad de las álgebras de conglomerado, convergencia intrínseca plana y teoría de bordismos. Entonces, pues hay bastantes temas, ¿no? Para que se acerquen y pues los esperamos. Muchas gracias. Bueno, pues nos despedimos todos y muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en 15 días y ojalá todos puedan entrar otra vez. Hasta luego, Mucuy. Hasta luego, Bruno. Hasta luego, Bruno. Adiós, Javier. Hasta luego. Saludos a todos. Chao.